Bien, bueno, en cuanto a los productores, con esto de la pandemia nos comentaban que muchos dejaron de ir, así que solamente había 3 puestos. Además, aparte había un puesto que vendía huevos exclusivamente. Pero eran solamente 3 productores que estaban padre e hijo, madre e hijo y una señora. En general, la verdad que lo fue bien, o sea, ellos estaban súper predispuestos para hablar, ningún problema. En el caso que era el padre y el hijo, quiso hablar el hijo, el padre prefirió no participar. Después, en el caso que era la mamá con el hijo, ella nos comentó que siempre ella hace las entrevistas o siempre van a consultarla a ella y esta vez entonces hablamos con el hijo. Y bueno, después estaba, claro, la otra señora, si no me equivoco, Palmira creo que era. No, María. María, que bueno, ella también, ella se encarga ahí de estar presente en las ferias, pero también es familiar y son los hijos los que están también, digamos, los que participan también de lo que es la producción. Es decir, Vale, que hicieron 3 entrevistas. Sí, muy que bien. eran las 3 que pudimos hacer, que eran los 3 puestos. productores, claro, los 3 puestos que había. Muy bien, muy bien. Bueno, mala nuestra de contarles que las entrevistas en este caso eran individuales. Les salió bien, porque hay otra estrategia, otra manera de trabajo cuando las entrevistas son grupales. Así que qué suerte, porque mala nuestra que no hicimos esa aclaración. Ahora me doy cuenta que no tuvimos la precaución de decirles que intentaran hacer una entrevista individual, ¿sí? Pero bueno, les salió bien. Bueno, ¿y ustedes cómo se sintieron como en la entrevista y cómo se organizaron? Bueno, hablo yo. Yo creo que estuve floja, es la verdad. Después uno, encima analizando la entrevista cuando las chicas nos pasaron, me pasó a mí particularmente que me quedé como con la guía y en un punto como que la guía fue contradictorio, en el sentido que no fue tan espontánea la charla, como que yo estaba mentalizada en la pregunta que venía quizás y no tanto en escuchar. Capaz si nos mandaban y o sea, si íbamos y nos decían vayan y hablen con los productores, hubiese sido más natural la charla. Entonces, en ese sentido, yo creo que estuve floja. También al momento de enganchar pregunta y pregunta, mirábamos ahora lo que las chicas habían pasado y las cosas que decimos, ¿no? O, no sé, como que, ajá, claro, exacto, y cuidando de no decir muy bien, de no decir perfecto, de no decir nada que todo lo que, o sea, como que uno iba pensando mucho. No fue natural, pero bueno, ellos estaban súper predispuestos para hablar, la verdad que re bien. Bueno, es que en realidad el rol de entrevistador no es natural, pero lo que ustedes transmiten que les pasó es bastante común. Uno se va entrenando a hacer entrevistas haciéndolas. Cada vez uno va tomando más técnica, tener la guía en la cabeza y que la acción fundamental sea escuchar. Así que me parece muy bueno, Valentina, que ahora evalúen que podían haber mejorado algunas cosas, porque la idea es que la próxima entrevista ya va a ser más natural, entre comillas, porque natural no es, sino que va a ser con más experiencia. Entonces uno va y más relajado porque no está tan pendiente, porque bueno, va adoptando más experiencia. Ahora, ¿vos fuiste la entrevistadora en todas las entrevistas o cambiaron de rol? No, yo hice la primera entrevista. Hicimos una cada una. Muy bien, hicieron rotación de roles, muy bien. Bueno, y en el caso tuyo, Flor, ¿qué pensás de cuando estuviste en el rol de entrevistadora? Y lo mismo, o sea, es como que estaba muy, o sea, pensaba todo el tiempo no meter la pata con lo que nos habían dicho que no teníamos que hacer, como el de decir bien, de decir claro, de como calificar lo que hacen.
Y lo mismo, por ahí el tema de la guía, uno piensa, ah, ya me está respondiendo la pregunta que sigue, tengo que pasar a otra. Pero la verdad es que nos, con Vale, después leyéndola, decimos, lugares donde teníamos que repreguntar, hubieron y no repreguntamos. Si bien surgió el tema de la pandemia, que nosotros en la entrevista no lo teníamos, en las preguntas, y bueno, eso sí, fuimos preguntando más, puntual, y nos fueron comentando, pero por ahí esas cosas, como que no repreguntamos en algunos lugares, como que estábamos muy a la guía, como que no queríamos, no será la primera experiencia, si bien cuando hablamos con el primer chico, como que ya él ya nos dijo, están acá ellas y están ellos, como que ya todos nos conocieron y básicamente todos escucharon a lo que íbamos en la primera, cuando hablamos con el primer chico. Pero bueno, era como igual, uno tiene nervios, tienes que presentarte y demás. Muy bien, lo importante en términos de aprendizaje es que ahora cuando releyeron la entrevista se dieron cuenta de esas cosas, así que está muy bien. ¿Y quién desgrabaron esas entrevistas? Fiorella se nos fue, así que no le puedo preguntar a Fiorella cómo se sintió. Cuando vuelva le diremos, le preguntaremos. ¿Quién desgrabó esas entrevistas? La mía grabó Flor Núñez. Bueno, Flor, ¿y vos qué te pareció? A mí sí, me pareció eso que decían las chicas, como cuando lo pasaba, era como que estaba todo muy ensayado y muy preparado, digamos, y por ahí, qué sé yo pensaba como tener una guía más mental tal vez, como ser más consciente de las preguntas, porque por ahí como que vos estás tocando un tema y volvés a una pregunta que por ahí no sigue mucho el hilo. Entonces, nada, más que nada eso. Que es falta de training nomás, pero a nosotras nos pasó relativamente lo mismo cuando fuimos hoy a entrevistar. Así que... ahora hablamos de lo de hoy. El tema es que me parece que no quedó claro el tema, digamos, no porque no lo hayamos dicho, sino por la apropiación, de que una guía es eso, es una guía, uno tiene en la cabeza los ejes que tiene que preguntar, pero no sigue las preguntas, sino que sigue los temas, ¿sí? Y claro, es difícil porque, como decía Flor Frick, uno está muy nervioso porque se está exponiendo y entonces, bueno, tiene que vencer esa situación anímica para poder estar más fluido, pero no seguir las preguntas una a una, sino los temas y la forma de preguntar los temas. ¿Qué cosa de cada tema queremos saber? Muy bien. Y después, vos, Ani, ¿cuál entrevista desgrabaste? Yo grabé la de Vale, así que sí, también me pareció un poco que había como una estructura, como un listado de preguntas, y el muchacho que entrevistaron fue respondiendo, y en una partecita por ahí Valentina dice, te iba a hacer un par de preguntas, pero ya me las respondiste anteriormente. Entonces sí se daba. Lo que me pareció también era como que... Sí, yo entiendo, no me pasó a mí porque no entrevisté, pero me hubiese pasado eso, que uno se pone nervioso y habla sobre el que está entrevistando, entonces a mí me costó mucho desgrabarla por eso, porque hablaba el entrevistador y hablaba el entrevistado al mismo tiempo, entonces teníamos que ir y volver para poder más o menos descifrar qué era lo que estaban diciendo. Es como que también hay que practicar un montón y es difícil los tiempos que uno tiene que darle al entrevistado para que responda, que tampoco haya tantos silencios, o en ese silencio repreguntar otra cosa que haya quedado, pero eso para mí es cuestión de práctica y nada, recién estamos ensayando, así que yo las reentiendo a las chicas, para mí fue re difícil desgrabarlas y para las chicas ir a campo me imagino que también. Sí, la palabra clave es la que dijo Valen, entrenarse en la escucha, ¿sí? Es decir, si uno tiene claro que va a escuchar, entonces que las preguntas son un facilitador para escuchar, ¿no? Esto no puede pasar de hablar encima porque uno tiene que escuchar, ¿sí? Pero como estamos diciendo esto y está re bueno lo que ha sucedido, que haya compas que hayan desgrabado, porque entonces hay un distanciamiento de lo que pasó en la entrevista interesante porque se escucha eso. Bueno, muy bien. Se nos fue Fiorella de nuevo, entró y se nos salió, así que
A Fiorella la vamos a dejar. ¿Quién desgrabó la de Fiorella? Ahí viene. ¿Quién desgrabó la de Fiorella? Meli. Fiorella, ¿podés contar tu experiencia? ¿Cómo te fue a vos? ¿Cómo te sentiste vos cuando estuviste entrevistando? Ahora Sí, que estás, esperamos que te vayas. sí, sí, lo que noté es que es bastante difícil, como decía Valentina, como seguir esa estructura, porque te cuesta más sacar más información. Es como que tampoco querés molestar a la otra persona y por ahí la parte de las preguntas también es difícil de hacerlas. Pero en general lo bueno es que tuvieron bastante flexibles ellos en contestar y todo, así que en esa parte no fue complicado. Pero sí, o sea, creo que nosotras mismas nos ponemos las trabas también cuando hacemos las entrevistas, pero es una experiencia también, se aprende, ¿no? Con la práctica y la experiencia. Lo que pasa que es como hay que hacer un trabajo en 2 pasos. Uno se estructura para saber cuáles son los temas y cuáles son los aspectos de los temas que quiero preguntar, para eso está la guía, pero en el momento de la entrevista me tengo que desestructurar. Es como 2 ejercicios que tengo que hacer. Tenerlo muy claro en la cabeza qué quiero preguntar y escuchar y repreguntar sobre lo que falta que el entrevistado no diga. Y eso es un entrenamiento, fundamentalmente de tener seguridad, que es lo que falta cuando uno recién está empezando, ¿sí? Pero bueno, estamos en esta tarea de aprender. Meli, ¿y vos qué podés decir cuando desgrabaste la entrevista de Fiorella? A mí me pasó lo mismo que a Flor y a Ana. Tuve que volver varias veces porque había cosas que no entendía o no podía interpretar bien, entonces fue como volver a repetir. Y sí, me pareció que los entrevistados colaboraron bastante, mucho, y las chicas, bueno, es la primera vez que lo hacen, así que es como que es entendible los nervios y las trabas que han tenido. Yo no sabía si transcribir los y todas esas cosas así porque no sabía si ponerlos, pero algunos los puse, no todos, pero algunos los pusimos. Está muy bien, está muy bien. Cada vez va a haber menos. Es decir, entiendo por lo que están diciendo que el año pasado en metodología con la virtualidad no se ejercitaron en hacer entrevistas así en profundidad, no. Y tampoco analizaron, es decir, que no vieron nada del método comparativo constante. Sí, un poco sí. Sí, analizamos. ¿Cómo? Que un poco sí, igual creo que no todos los que estamos acá hicimos método el año pasado. Pero, ¿con qué material vieron el método comparativo constante? ¿Con un material teórico? No, sí, en parte con un teórico creo, pero también hicimos entrevistas Belu, ¿no? Sí, hicimos entrevistas, pero virtuales. O sea, le hacíamos a alguien conocido, un familiar, eso, y las teníamos que desgrabar. Y hacíamos eso de las columnas, todo eso lo trabajamos. Está silenciada, Claudia. Que hoy vamos a repasar un poquitito de eso. Entonces, estado de situación del grupo del miércoles, tienen 3 entrevistas hechas y 3 entrevistas desgrabadas. ¿Avanzaron algo más? Hasta ahí. Nosotras, hoy los chicos ya nos mandaron las entrevistas hoy a la mañana, de las que hicieron hoy, y con las chicas ya también empezamos a desgrabarlas. No llegamos a las 3, pero también nos repartimos, así que estamos como en partecitas que creo que una ya la terminó Meli, y otra María, y otra me falta terminar a mí. Pero sí, ya adelantamos también las otras 3. Que yo las tengo acá en el Drive, así que si quieren que me pase al grupo de la cátedra, las paso ahora. Van a faltar obviamente, pero están por lo menos las 3 primeras completas y faltarían las otras completar. No, está bien, quería saber el estado de situación de las del miércoles, ahora pasamos a las que hicieron hoy, pero ya avanzaron un montón en desgrabar las de hoy, qué bien, habrán sido cortas las de hoy. Bueno, cuéntenos hoy cómo les fue.
¿Quién fue? ¿Andrés? Sí, ¿Belén? fue Andy, Flor y yo. Bien. Flor ¿Y Núñez. cuántas entrevistas hicieron? Hicimos 3, pero nosotros no les hicimos individuales. O sea, arrancaba así uno y después íbamos como aportando entre los 3. Eso Bueno, sí, hicieron no entrevistas. habíamos entendido. Claro, lo que pasa es que nosotros habíamos visto eso, como que estaba muy estructurado y nosotros quisimos hacer, porque también nos armamos como paralela a otra lista que esté ordenada como más cómoda para nosotras, de manera que sea como más fluido con el productor hablar. Y bueno, a nosotros nos parecía que si hacíamos un diálogo como entre los 3, era como más cotidiano, más... Sí, o sea, para mí salió mejor en eso porque pudieron hablar un montón y fue como más un diálogo, ellos estaban tranquilos también, hablaban, nos contaban. Y también nosotros como que no estábamos pendientes de las preguntas, nos tratamos de memorizar así más o menos qué teníamos que saber y cambiamos también bastante el orden. Íbamos viendo, por ejemplo, si a alguno le faltaba, el otro aportaba. Creo que eso también ayudó, capaz de no Creo estar tan que, pendiente. creo que lo que más usamos por ahí en la guía era tratar de cuando empezamos, siempre empezamos por hace cuánto estaban en la feria, porque no sé, consideramos que era como lo más importante para empezar, y después de que ya íbamos bastantes preguntas, ahí después chusmeamos a ver si nos faltó preguntar algo, pero se dio como bastante fluido. Yo personalmente se dio mucho más fluido de lo que yo esperaba y hablaron mucho más los productores de lo que yo esperaba. Bueno, muy bien. Escuchen, hay algo que no entiendo. ¿Ustedes hicieron 3 entrevistas o entrevistaron a todos juntos? No, hicimos 3 entrevistas Ah, a 3 3 entrevistas productores. y en cada entrevista había más de uno. No, ellos 3, el trío de estudiantes, entrevistó a un solo productor. Claro, Entonces, entre los 3 iban haciendo las preguntas. eran 3 interlocutores con un productor individual. Ah, al revés. Bueno, pero eso sí lo habíamos dicho, que uno guiaba la entrevista y el otro iba completando. Eso está muy bien, para eso vamos en pareja o en trío, para que uno siga en su cabeza con los temas que hay que preguntar y vaya aportando al otro. Eso está muy bien como estrategia. El tema es es decir, que la cabeza del que responda intente ser una sola. Se pueden hacer entrevistas grupales, pero tiene otra estrategia. Es decir, que lo que ustedes hicieron está muy bien. Es decir, que iban aportando entre ustedes, iban siguiendo el hilo y repreguntando. No, ahora entendí mejor, está muy bien, claro. Bueno, entonces tenemos 3 entrevistas también, que ya las compañeras que desgraban estuvieron a una velocidad importantísima, ya casi desgrabadas las entrevistas, casi terminadas. Muy bien. Bueno, ¿y cuántos productores había ahí en la feria del viernes en total? Había más, nosotros entrevistamos a 3 y nos quedaron 2 sin entrevistar y una chica que vendía solamente plantines, 6 en total, 6 puestitos. Muy bien, es decir, que las ferias muy concurridas no están, digamos, están bastante largas, digamos, ¿no? No, porque todas las veces claro, todas las veces que fuimos, o sea, solamente con un productor nos pasó que estaba ocupado y dijimos, bueno, vamos a entrevistar al de al lado para no molestarlo. Pero en el último sí que entrevistamos, son como 3 o 4 en el puesto, entonces el que estábamos entrevistando, en un momento sí estaba como que cobraba todo y nos contestaba, pero re bien. Y tenía a los otros a que los ayudaban, estaban vendiendo a la vez que él estaba ahí con nosotros hablando. Bien, bueno. Bueno, hola Lauri, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Con mi perfil izquierdo. Bueno, muy ¿Qué va a bien. Vamos entonces ahora a repasar
no sé si Diego, Lauri, bueno, Lauri recién entras. Diego, ¿querés hacer algún comentario? Si no, ya vamos en cómo seguimos en el método comparativo constante. No, rescatar el hecho de cómo se adaptaron a las condiciones frente a un evento nuevo como esto de salir a entrevistar y en condiciones a veces no del todo cómodas. Lo que sí me llamó la atención es el tema de la merma de gente en la histórica Feria Verde de la Plaza Gardel, que me comentaba Valentina, el hecho de que solamente habían encontrado 3, y yo le preguntaba si estaban la Palmira y la gente que son los históricos, pero esa feria en particular pasó de tener 9 feriantes a tener 3, digamos, 9 en su mejor época de esplendor, cuando estaba en la vieja terminal, que estaba ahí, que posteriormente los trasladaron a la placita donde están ahora, que ahí se mermó un poco la cantidad de gente, y ahora aún más. Y en comparación, digamos, como para hacer un análisis con lo que el otro equipo destaca de la Plaza Belgrano, donde hay más gente, que es la feria nueva, digamos, y que tiene ahí, digamos, otro tipo de presencia. Algunos, preguntándole así simplemente por curiosidad, ¿algunos estaba identificado con la Unión de Trabajadores de la Tierra, de los stands que trabajaron? Sí, ¿Sí? 2 había que estaban con la UTT. Perfecto. No, era simplemente para ir de memoria viendo quién pueden ser los que estaban ahí hablando con ustedes. No, nada más, simplemente felicitarlos. Me pareció muy inteligente la estrategia de meterse de a 3 y hacer que el diálogo fuera más fluido y, digamos, desestructurar de ese modo esa conversación. Un poco como para tomar coraje, porque tengo uno al lado que me acompaña y otro como para también ver cómo el otro va complementando. Muy bueno, fue una estrategia muy interesante la que llevaron adelante, así que felicitaciones. Y bueno, y al otro equipo, por supuesto. Y a las desgrabadoras taquigráficas, que bueno, le vamos a conseguir empleo en el Congreso de la Nación para hacer cosas así de rápidas, para cuando quieran seguir trabajando. Felicitaciones también. No, quería remarcar que la estrategia de la entrevista implica algo de lo que ustedes hicieron, es decir, ir en pareja para que uno tenga la conducción en un momento y el otro haga de parcero, y como les explicábamos la vez pasada, si el compañero está hablando y nos damos cuenta que hay algo que nos repreguntó o algo que estaría bueno preguntar en ese momento, decir, hay un momento, a mí me quedó esto, quería repreguntarte, quería preguntarte tal cosa, o sería bueno que ahora profundicemos en tal lado, es decir, la estrategia de la entrevista tiene que ser como ustedes lo hicieron, es decir, alguien que tenga la iniciativa y otro que vaya completando en esa comunidad de entrevistador, exactamente como lo hicieron ustedes, ¿sí? Porque la idea es que potenciar esa actividad de escucha a través de distintos estímulos que podemos dar nosotros como entrevistadores. Así que muy bien, porque siguieron como es la técnica, exactamente. A veces no tenemos la suerte de poder entrevistar con otro, y entonces, bueno, se hace lo que se puede, es mucho más limitado, porque efectivamente cuando uno entrevista en grupo, hay como, se conjura los nervios en principio, es decir, hay otro que está ahí con nosotros, y por el otro lado hay otra oreja que está escuchando y que se puede dar cuenta de algo que a nosotros se nos pasó. Entonces la idea es que la entrevista, el entrevistar más de uno ayuda a potenciar la entrevista. Así que muy bien. Bueno, ahora en vivo y en directo, es decir, las entrevistas, el entrenamiento que tuvieron en metodología con los parientes, viene bien porque es un primer paso, y ahora lo que estaría buenísimo que pudieran hacer otras entrevistas a otros. Lamentablemente acá en la cátedra no vamos a poder hacer otra entrevista. Lo que tenemos que pasar ahora es analizar esas entrevistas, ¿sí?
Cuando hacemos entrevistas, como explicamos, lo que estamos tratando de captar es cuáles son los sentidos, se dice técnicamente atribución de sentido, es decir, cómo funciona la cabeza del otro, cuál es la experiencia del otro en ese tema que estamos indagando. Eso tiene que ver con la generación de datos cualitativos, ¿sí? La cualidad, qué cualidad le atribuye el otro, qué sentido le da el otro a ese objeto que estamos analizando, que estamos viendo. ¿Cuál es la experiencia de ese otro en algo de la vida cotidiana, de la vida de su trabajo, ¿sí? Entonces, para comprender el significado de lo que el otro piensa, uno debe analizar con métodos que son adecuados para lo cualitativo. Cuando yo quiero saber cuánta gente piensa igual o dice lo mismo sobre un objeto, es decir, tengo que contar, ver cuál es la frecuencia, ver cómo se distribuye esa frecuencia por edades, utilizo métodos cuantitativos. Genero otro tipo de conocimiento, ¿sí? Esto lo habrán visto en metodología de la investigación, que según el objeto que yo estoy analizando, utilizo un abordaje cuantitativo o un abordaje cualitativo, y puedo mezclar los dos. Pero en este caso nosotros queríamos saber cómo producían, de qué forma, qué pensaban con respecto a esa producción, cómo organizaban la comercialización, y desde lo que nosotros queríamos indagar, averiguar, aprender de ellos, lo más adecuado era hacer una entrevista que ampliara las cualidades que ellos le daban a ese trabajo, a esa actividad. Es decir, nosotros teníamos que hacer una entrevista para poder entender qué pensaban, qué atribución de sentido le daban, utilizar métodos cualitativos. Los métodos cualitativos son varios, no hay uno solo. Por ejemplo, uno es el análisis del discurso. Otro, que es el que nosotros usamos como equipo de investigación, Ana Clara Monteverde pertenece inicialmente al mismo equipo de investigación que coordinaba María Teresa Sirven. Nosotros trabajamos con el método comparativo constante, ¿sí? ¿Por qué trabajamos con este método? Porque nos parece que es el método que ayuda de una forma sistematizada, con la mayor sistematicidad, a comprender los sentidos. Es decir, hay otras alternativas con respecto a otras modalidades que utilizan otro tipo de investigadores, pero a nosotros nos parece que este método nos ayuda tanto a generar conocimiento cuando estamos en una investigación, como a sistematizar el conocimiento, la empiria obtenida cuando estamos, como en este caso, pensando en un trabajo de intervención, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito del método comparativo constante. Voy a presentar unas diapos.
¿Se ve ahí? Sí. Bueno, ¿lo ven bien? Sí, sí. Bueno, como les contaba, el método comparativo constante, MCC, que ustedes ya lo vieron en investigación, estamos haciendo un repaso, así que si alguno quiere aportar algo de lo que se acuerda, abra el micrófono e interrúmpame. Como les decía, tiene que ver con un método de investigación cualitativa que es sistemático, por eso a nosotros nos gusta, porque nos parece que ordena el trabajo, porque sigue una serie de pasos, procedimientos, sistemático, y permite desarrollar teoría inductivamente de los datos empíricos, de lo que uno recoge en terreno, ya sean observaciones, ya sean entrevistas. En este caso, lo vamos a aplicar para nuestras entrevistas. Cuando hablamos de inductivo, es que vamos de lo particular, es decir, lo que recogimos en el terreno, la empiria, ¿sí? La empiria puede ser un diario, puede ser un cuadro, puede ser una observación, puede ser una entrevista, es decir, lo que vemos en el terreno, lo que sucede, lo que escuchamos, lo que vemos en el terreno, y vamos a partir de eso particular a lo general. Es decir, no es verificativo, sino que vamos construyendo teoría desde los datos. Entonces, tenemos que seguir esos datos, es decir, cuáles son los procedimientos, cuál es el método a seguir, y hacerlos bien, es decir, aplicarlos correctamente, pero tenemos que tener apertura y flexibilidad para tratar de comprender qué es lo que nos quiso, lo que la realidad nos está diciendo, ¿sí? Es decir, la realidad habla, está ahí, tiene sus lógicas, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de captar. Exactamente eso es lo que tenemos que tratar de captar. Entonces, ¿se ve la próxima? Sí. Bien. Los que más teorizaron sobre este método fueron Gleiser y Strauss, y también una investigadora que se llama Cobim, que trabajó con Strauss. Todos ellos son ingleses y son los que han escrito estos métodos y estos pasos, ¿sí? Y han trabajado de esta forma, y después en Latinoamérica hubo una adaptación de este método. Nosotros tenemos la adaptación que hemos hecho a partir de las enseñanzas de María Teresa Sirven, nuestra maestra en investigación, y que nosotros hemos aplicado un montón de veces. Cuando hablo de ese nosotros, somos un equipo de investigación muy amplio y de un montón de estudiantes que hace muchos años van pasando por nuestras cátedras y nuestros equipos de investigación y van aprendiendo esta forma de trabajo, así también como los residentes de la RIEPS. Así que tenemos bastante experiencia en trabajar en esto y sabemos de los resultados que tiene en función de poder entender los significados que les destinatarios de nuestro trabajo le dan a algún objeto de la realidad. En principio, todos los que trabajamos con los métodos cualitativos tenemos un enorme respeto de la realidad como fuente de información. Como yo les decía la vez pasada, les decíamos nosotros, los que saben de lo que es producir de generación en generación, los que saben de su realidad, de cómo comercializan y lo que pueden hacer, en este caso son los productores. Y entonces nosotros tenemos que respetar ese saber como un saber sagrado, y
lo más importante es lo que ellos no nos dicen, no lo que nosotros pensemos. Nosotros vamos a tratar de entender cómo piensan ellos. Aprendemos de cómo piensan ellos. Y así vamos a la segunda característica, que es que se construye un objeto. El objeto no está construido previamente con sus características, sino que se va construyendo con las características que les destinatarios nos van dando. Una de las herramientas que guía este método es una visión filosófica que se llama hermenéutica. Cuando se habla de hermenéutica, se habla de una dialéctica, de una interjuego, de una dinámica que se da entre los distintos componentes de un objeto, es decir, como la cebolla, cuando nuestro ejemplo, es decir, como las hojas de la cebolla. Uno puede ver las hojas de la cebolla, pero todo eso se da en un mismo objeto, es decir, la cebolla. Hablamos de esto en un interjuego dialéctico, donde ahí está el todo y están las partes. En este caso, cuando decimos que trabajamos con una doble hermenéutica, queremos decir que trabajamos los significados que los destinatarios le dan, es decir, los actores les dan a la realidad, y la interpretación que el investigador realiza. Esto quiere decir, ¿por qué es doble? Porque hay una lógica de tensiones, de complementaciones, que los destinatarios, los actores le van a dar a ese objeto, es decir, por ahí los productores dicen cosas parecidas sobre algo, o cosas diferentes que tensionan porque tienen opiniones diferentes. Tratamos de entender cómo juega eso de lo igual y lo diferente en las voces de los productores, y al mismo tiempo nosotros como investigadores vamos teniendo una interpretación de esos significados que le dan los actores en relación con la teoría. Entonces hay una dialéctica, es decir, un interjuego en los dichos de los actores, en los pensamientos de los actores, y un interjuego entre los investigadores, o en este caso los entrevistadores, les entrevistadores que somos nosotros, y la interpretación que le damos a eso a la luz de la teoría. Y esas dos cosas, a su vez, se van integrando. ¿Se entiende eso? Volví a la pantalla, por eso tardé un minuto, porque quería saber si se entendía esta característica, ¿sí? Que es un concepto bastante profundo, pero me parece que lo pudimos decir con simpleza. ¿Fue comprendido? ¿Se entiende lo que quiere decir esto? Es decir, que hay como un doble interjuego que se une. ¿Sí? Bueno, sigamos ahora con otra característica. La teoría tiene un doble papel. Por un lado, el hecho de que el investigador se acerca con un caudal teórico que influye en la realidad y es necesario hacerlo consciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes no fueron ingenuos a la realidad. Es decir, ustedes fueron con una cantidad de caudal teórico que han trabajado en la carrera y con un caudal teórico que estuvimos trabajando nosotros con respecto a lo que significa en la producción de contrahegemonía, las cadenas cortas de producción y de comercialización. Y eso está suponiendo atrás también un saber con respecto a la importancia que tiene instalar alimentos frescos en la vida cotidiana de la población, es decir, en términos de consumo, en términos del beneficio que eso da a la salud, ¿sí? en alimentaria y nutricional en particular, y a la salud en general. Pero al mismo tiempo, la teoría ayuda a
producir y crear, por un lado, las categorías de análisis, que es la parte que vamos a hacer ahora, que ya estuvo interjugando en esa guía de análisis, pero al mismo tiempo ahora nos va a permitir darle nombre a esos temas de los que hablaron los entrevistados. Entonces, la teoría tiene un papel no obturador, no que primero pongo el carro adelante del caballo, sino primero va el caballo, que es la realidad, pero el caballo lo guío en una determinada orientación porque yo tengo un caudal teórico previo. Y a su vez, ahora entiendo el camino por el que fue el caballo, ¿sí? Porque escucho ese cabalgar del caballo. Eso que en este caso los productores nos contaron, lo puedo interpretar de una determinada forma. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, volvamos a otra diapo entonces. Entonces, se llama método comparativo constante, MCC, porque todo el tiempo la operación mental más importante que pongo en juego es comparar y distinguir. ¿Qué comparo? Comparo los temas de los que nos hablan les entrevistados, en este caso, ¿sí? Conceptualizo esos datos empíricos y voy creando primero incidentes, es decir, los incidentes son los dichos que nos dicen, en este caso, les productores, ¿sí? Que son exactamente pedacitos, recortes del registro, en este caso de la entrevista, porque puede, ya les dijimos, una observación, puede ser un audio, puede ser una noticia de diario, pero en este caso es el registro de la entrevista, donde yo recorto de acá a acá, en esta oración, en este párrafo, esta persona habló de tal cosa, ¿sí? Ese tema, cuando se compara y se repite, se arman categorías, son los conceptos que se van identificando, es decir, las etiquetas que le pongo a los incidentes se llaman categorías. Es decir, tienen un nivel de abstracción mayor. No es lo que me dijo él o la productora, sino que ya es, con la teoría, el concepto que le doy a eso que dijo ese productor o productora, y que se ha repetido y que lo puedo decir, bueno, acá habla de las modalidades de producción, o acá habla de el sentir o el valor, la valoración que le da a la producción agroecológica, estoy poniendo ejemplos, o acá habla de cómo comercializan, ¿sí? La comercialización, o acá hablan de la importancia de reciclar semillas, ¿sí? Voy poniendo, pero a veces nos hablan de grandes temas y de subtemas. Esas son las propiedades, son las características que tienen los conceptos. Por ejemplo, nos hablan de comercialización y nos pueden dar qué valoración le hacen a la comercialización, que está bien o que está mal cómo comercializan. O pueden hablar del tipo de comercialización, es decir, la comercialización, cómo la caracterizan en términos de que hacen o cadena corta o cara a cara. Entonces ahí es otra propiedad de la comercialización. Una sería la valoración que le dan, otra sería el tipo de propiedad, ¿sí? Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es identificar incidentes
e ir armando las primeras categorías. Ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Yo les contaba que nosotros aprendimos este método con la adaptación de María Teresa Sirven, que fue nuestra maestra y con la que empezamos a hacer nuestras primeras investigaciones, primero guiadas por ella, después autónomamente cada uno fue incursionando en sus investigaciones. Entonces, el primer paso es construir el registro de entrevista en este caso, ¿no? Es el registro de observación de entrevista documento mediante un registro de 3 columnas. Este registro de 3 columnas no es exactamente como lo piensan Gleiser Strauss originalmente, pero para nosotros es la Biblia, donde en la primera columna, que ocupa la mitad de la hoja, tenemos los observables, es decir, es el registro en sí. En este caso, todo lo que se grabaron las chicas. Es decir, ahí están en detalle el relato, en este caso, ¿sí? Que decimos que es un relato fotográfico porque tratamos de no perder nada de lo que el entrevistado, en este caso, nos dijo. Ahí va todo lo que se ve y se escucha. En este caso, lo que se escucha en ese diálogo. La segunda columna es lo que hacen los métodos cualitativos. Saber que hay un observador o un entrevistador que le pasan cosas y tratar de aislar eso que nos pasa en un lugar. No tratar de decir somos objetivos, no somos objetivos. Tenemos emociones, nos pasan cosas, y esas cosas con el entrenamiento tenemos que aprender a dejarlas de lado, que era lo que decíamos, que nos ponemos nerviosos, que no nos gusta lo que nos dice, que por ahí lo que nos dice nos parece un horror y hay que aprender a poner cara de póker, es decir, que no se note que nos impactó lo que se dijo, o empezamos a darnos cuenta que el entrevistador está incómodo y tenemos que hacer algo para que no se incomode, o al revés, empezamos a dar cuenta que esa empatía funciona. Todo ese comentario de las emociones que nosotros tenemos como entrevistadores, en este caso puede ser como observadores también, pero en este caso como entrevistadores, va en esa columna. Es decir, todo lo que siente, en este caso, el entrevistador o el investigador. Y en la tercera columna van los conceptos, es decir, esas categorías, esas primeras etiquetas cercanas a la empiria que nos van marcando los temas que identificamos en los incidentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes ahora? Van a tener que armar este registro en 3 columnas con las desgrabaciones de las compañeras. Es decir, van a armar un grupo, es decir, los que fueron entrevistadores con la compañera que desgrabó, es decir, van a ir cambiando de compañera, es decir, en algún momento va a estar Meli, en otro momento va a estar Analía, en otro momento va a estar Flor, es decir, y van en esa desgrabación escribiendo los observables, y todo ese relato que desgrabaron los compañeros. Luego van a poner las emociones que tuvieron ustedes, que lo van a hacer en grupo, todos los que estuvieron en terreno, en la segunda columna, en esa lectura que hagan detenida de la entrevista. La entrevista la van a tener que leer varias veces para poder ir marcando en esa primera columna los incidentes. Cuando el incidente esté claro y vean que hay otro incidente que surgió en la misma entrevista o en otra, ya van a poder poner la primera etiqueta, que serían los temas de los que hablaron los entrevistadores. ¿Cómo van a organizar ese? ¿Se ve la otra diapositiva? Sí, sí. Bueno,
¿Por qué usamos el registro en 3 columnas? Esta tendría que estar antes, ahora que me doy cuenta, esta diapositiva. Pero bueno, ¿para qué están estas 3 columnas? Es una manera de objetivar, como decía, las ideas previas y las emociones del investigador con esa segunda columna. Y es también la posibilidad de entramar los significados de los actores, de tener cerquita lo que los actores, en este caso les entrevistados, que fueron les productores, nos dijeron y el significado que le dan a eso que nos dijeron. El registro, ahora ya voy a cambiar esto, porque está mejor decirlo antes y lo otro después. El registro tiene que tener algunos datos. ¿Quién fue el observador entrevistador? ¿Sí? En este caso, ¿quién fue el entrevistador que llevó la voz cantante y quién era el que estaba ahí observando, haciendo de parcero? La palabra es parcero. ¿Cuál fue el título? En este caso será entrevista a el productor tal, en el lugar, en la feria tal, ¿sí? En la feria verde Gardel o Belgrano, la fecha y la hora, ¿sí? Como para poder identificar esa entrevista. Bueno. Bueno. Preguntas, dudas, comentarios. Nosotras nos adelantamos un poquito y ya tenemos hechos los comentarios. Muy bien. Que tenían que estar para hoy. Sí, sí. Lo que pasa, ya habíamos dicho que trataron de poner los comentarios en la entrevista, pero pobre los compañeros que iban a estar el viernes pasado, recién estuvieron hoy bastante bien, que las compañeras de grabadoras tienen avanzado el trabajo. Pero bueno, la clave acá está en que las entrevistas, lean cada entrevista muchas veces y comenten entre ustedes qué temas aparecieron primero antes de escribir en la tercera columna. Es decir, qué sentidos van encontrando en eso que dijeron les entrevistados. Pasa muchas veces que cuando uno va desmenuzando la entrevista, va encontrando más temas, ¿sí? Más incidentes con más desmenuzamiento. Es decir, al principio uno ve grandes temas y después se va dando cuenta que hay matices, que lo dijo de una forma, que lo dijo de otra, ¿sí? Así que la idea es que lean las entrevistas varias veces, ¿sí? Para poder comprender en profundidad cómo funciona la cabeza del otro, en qué sentido le da a eso que está diciendo el otro. ¿Mm? ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? Miren que ya les vamos a mandar a trabajar, ¿eh? No, por ahora no. Bueno. Nosotros no le preguntamos los nombres, nos olvidamos de eso. ¿Ah, no le preguntaron los nombres? No, ni tampoco dijimos nuestros nombres. Mal. Eso en el primer encuentro humano tiene que ver con que estamos nominados. Es decir, en un primer encuentro humano, yo soy quien soy y me identifica el nombre, y al otro también. Así que es muy importante preguntar los nombres. Nos identificamos como alumnos de la facultad estudiantes de nutrición de la facultad de Entre Ríos. Pero eso crea lejanía, Belén, eso crea lejanía. No, porque cuando dijimos de nutrición estaban, ay, qué bueno, ojalá el día de mañana, cuando sean profesionales, nos decían como que promovamos esto, que nos podamos acercar a la agroecología y todo eso. Bueno, pónganle, invéntenle un X, Y, Z, el nombre que quieran, y después cuando
les vayamos a devolver algo de esto, ya les preguntaremos el nombre para poder conocerles mejor. ¿Sí? Dale, hacemos eso. Bueno, entonces paso en limpio la actividad, porque ahora nos vamos a despedir. Chau, chau, chau. Para que trabajen y al final del día, o a más tardar el lunes, a la tarde, a la noche, les vamos a pedir que suban las entrevistas. Vamos a armar la tarea, Diego, para que suban las entrevistas analizadas, ¿sí? Es decir, ¿qué tienen que hacer? Las que hay que desgrabar, terminar de desgrabar. Las que ya están desgrabadas, armarlas en un registro a 3 columnas, donde en la primera columna está el relato, es decir, todo lo que nos dijeron en esa entrevista. La segunda columna vamos a leer esa entrevista y vamos a agregar los comentarios en términos de qué nos pasó a nosotros en ese momento de la entrevista. Eso lo vamos a hacer grupal porque nos podemos ayudar, o puede ser el comentario de uno y no de otro. Estaría bueno que utilicen distintos colores para saber qué es el comentario de un entrevistado o del otro, ¿sí? En la misma entrevista ponen todos los comentarios, pero en un color el de una persona, otro color el de otra, porque a veces pasan cosas diferentes. Tan diferentes que alguien puede pensar, hizo un gesto de fastidio, y otro puede pensar, hizo un gesto de asentimiento, ¿sí? Y fue el mismo gesto, pero alguien lo pudo haber interpretado como fastidio y otro como de asentimiento, de asentir. Y una vez que tienen hecho eso, van leyendo cada entrevista varias veces y van identificando los incidentes en la primera columna, los marcan con corchete, y ese incidente después le buscan un tema o categoría, ¿sí? En la tercera columna. Y eso nos lo mandan, que lo vamos a revisar para que la vez que viene sigamos con el resto de los pasos. ¿Sí? No, está perfecto. ¿Todos tienen claro cómo tienen que seguir trabajando? Nosotros, igual hoy, a las 5 estamos a disposición. Nos mandan por el chat la consulta, ¿sí? Y les contestamos o nos conectamos para aclarar alguna duda, ¿sí? Es decir, estamos en clase igual, estamos a disposición. Y a más tardar, los que terminan hoy, los suben hoy. Ahora Diego, le vamos a pedir a Diego que nos abra la tarea en el campus. Y les vamos a poner también en el campus el Power que pasé yo recién y una ficha de Ana Clara Monteverde que habla del método comparativo constante, que ustedes ya la deben haber leído el año pasado. La ponemos ahí para que chusmeen, la tengan a mano. Esas dos cosas se las vamos a poner en el campus, les vamos a abrir la tarea para que suban las entrevistas. Si hoy terminan, las suben hoy, y si no, las suben el lunes a última hora. Cosa que nosotros podamos mirar eso en la semana y hacerles una devolución el viernes para seguir con el segundo paso. ¿De acuerdo? Una cosa, envíenme vía mail al mail institucional diego.zanetti@uner.edu.ar los archivos que hayan generado para tener un repositorio y poder compartirlo entre todos. O sea, el audio, si lo pueden subir, aunque sea como un link de Drive, más las entrevistas desgrabadas, así hacemos un repositorio disponible para que todo el mundo pueda acceder desde estos contactos que nosotros establecemos vía Meet y demás cosas.
¿Sí? Diego, justo yo estaba por agregar a los compañeros que faltan porque nosotros ya fuimos trabajando en Drive, Ajá. así que si querés te lo comparto vos también, entonces ahí están ya las entrevistas desgrabadas y faltaría subir si querés, para mí es más fácil subir todas las entrevistas al WhatsApp, al de la cátedra. ¿O no? Sí, también, es lo mismo. Es como para tener disponible y un backup por cualquier cosa que la tecnología nos juegue una mala pasada. Bueno, ahora te agrego entonces un... al Drive y paso al WhatsApp de la cátedra todas las entrevistas. Perfecto. Bueno. ¿Algo más, Diego? ¿Algo más? No. Después le sacamos quién fue, si fue Juan o quién fue lo que entrevistaron en la Belgrano. Ya me iré a enterar porque uno del vecino mío me va a comentar si lo entrevistaron o no, o si quedó celoso porque no lo eligieron a él. Así que en un rato me llega un mensaje. Así que vamos a poder ponerle nombre y apellido. Muy bien. Bueno, entonces, estamos a disposición si tienen alguna duda, pero ya tienen la tarea. Nos vemos el viernes que viene a las 2 para continuar con este trabajo. ¿De acuerdo? Cualquier cosa nos mantenemos igual comunicados. Bien. Bien, nos vemos. Adiós. Gracias. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Estamos acá. Chao.